Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso... Daniel, parte de la campaña electoral, como decías vos, y de la exposición de Novik, tiene un peso muy importante su biografía, ¿no? El hecho de haber arrancado de abajo, de haber estudiado, de haber comenzado sus negocios desde muy chico y haberle ido bien. Él es un empresario, todos lo sabemos. En estos últimos tiempos, distintas personalidades, Fernando Pereira, pero también algunos trabajadores de sus comercios han señalado que no están sindicalizados y que los sueldos que paga Edgardos en esas actividades son muy bajos. ¿Cómo evaluás vos estas críticas que le hacen y cómo entraría en su biografía esta situación? Bueno, yo creo que nadie tiene la capacidad de ver cómo se administra bien una empresa con lo que cada empresa tiene, ¿no? La realidad la marca el país. Ninguna empresa de mediano porte de origen nacional creo que tenga la capacidad de generar grandes salarios con la presión impositiva que tiene el Uruguay. Pero sí grandes ganancias, recordando tus palabras de recién de que Novik es uno de los empresarios más ricos del Uruguay, ¿no? Y se supone, obviamente sabemos, que esa riqueza la consiguió en sus actividades comerciales. Bueno, lo que pasa es que las actividades comerciales no necesariamente, y bueno, tampoco soy quien para juzgar los temas de Novik. Lo que sí le digo es que seguramente eso no lo tiene gracias y exclusivamente de la fuerza laboral. Son básicamente actividades de origen comercial, donde lo que se vende son productos importados y sobre todo tal vez de los que más ganancia tiene es de renta, por negocios que son bien conocidos en Montevideo como shopping y apartamentos, etcétera, ¿no? Tal vez allí en la habilidad de estar negocios no creo que todo, ni toda su ganancia ni todo su desarrollo económico esté basado en una teoría comparativa y el análisis de la plusvalía que querrá hacer algún dirigente del PIT-CNT, que por lo pronto lo que paga, los salarios que se pagan lo paga de su propio bolsillo y de su propio esfuerzo y de su propio trabajo. No muchos que están acostumbrados a intentar cobrar grandes sueldos del dinero de otros y sobre todo a veces del esfuerzo y del dinero público y no del esfuerzo privado. Así que yo creo que los empresarios se hacen en una realidad y en una realidad nacional y privada que obviamente no es lo mismo gestionar desde lo privado que muchas veces gestionar desde lo público, donde, hoy estamos viendo empresas públicas que siendo monopólicas llegaron a perder 1.500 millones de dólares, o la propia ANCAP de 300 millones de dólares, o lo que ha sido el desarrollo del propio Fondes, donde hoy no se sabe ni siquiera dónde están casi 100 millones de dólares. Y creo que las diferencias a la hora de gestionar los dineros de todos, cuando hay que compararlos con gestionar los dineros de alguien que lo ha sabido gestionar para su vida pública, para su vida privada, creo que hay mucha gente que tiene más credibilidad en que los dineros de todos y los dineros públicos, sobre todo con los desafíos que se vienen, tengan mayor capacidad y mejores resultados. Sí, Daniel, a ver si entendí vos. Sí. Recordemos que estamos asistiendo a unos años en donde la universidad, la educación, la salud, la seguridad, los principales temas del país han tenido los mejores presupuestos en la historia del Uruguay. Daniel, si me permitís, volviendo un poco a lo que estábamos hablando y ya para cerrar la entrevista, vos cuando hablabas de los salarios bajos, lo que estabas diciendo es que hizo lo que se pudo, ¿no? Que paga lo que puede. Primero no me consta que no hice un arqueo de los salarios bajos. Me imagino que ningún empresario que pueda tener 15, 20 o 30 años empleados que sean los mismos trabajando en sus propias empresas sean de salarios bajos, porque no creo que ningún trabajador trabaje 20 o 30 años al lado de alguien si está muy incómodo, ¿no? Pero tampoco soy quien para defender la vida privada comercial de Novik, porque no la conozco tampoco, conozco lo que conocemos todos. Lo que la realidad me marca sí es que a lo largo del tiempo ha desarrollado actividades acompañado de su propia gente, han salido adelante, han sabido administrarse
y bueno, que hoy reciba ataques políticos, bueno, creo que es lo lógico. Me parece que en muy pocos lugares se ven y se atacan las visiones privadas. A mí me interesa cómo tiene la capacidad de gestionar la cosa pública. Creo que eso es lo que más le genera confianza y le genera credibilidad, y sobre todo en un Uruguay que fue perdiendo credibilidad en muchos políticos que salieron a administrar la cosa pública y lo hicieron muy mal. Pero Daniel, estamos de acuerdo que su rol como empresario, es decir, su función y su buena gestión en el ámbito privado, ustedes mismos la presentan como un capital político para luego gestionar la actividad pública. Es decir, que eso que critican de Novik es porque desde Novik, desde el Partido de la Gente, lo ponen ustedes mismos en la agenda. Sin lugar a dudas, creo que eso es gran parte de la credibilidad que tiene. Si yo tengo que administrar los recursos del Estado y voy a poner a alguien a administrar los recursos del Uruguay y no han sabido administrar ni siquiera sus recursos propios, sin lugar a dudas que los recursos de todos los van a administrar mal. Yo si te regalo un kiosco, ¿tú vas a poner a Sendik de nuevo a administrar tu kiosco? No, me pondría yo. Me pondría yo mismo. Bueno, entonces creo que hay cuestiones que son de racionalidad básica, digamos. No podemos decir que vamos a poner la cuestión de todos y los dineros de todos en manos de quien ha fundido la principal empresa pública del país. Entonces, y como eso en muchos de los ámbitos. Entonces, también te voy a hacer me voy a responder otra pregunta. ¿Asegura que la buena gestión pública de Novik, gestión privada de Novik asegura una buena gestión pública? También te digo, creo que no, pero creo que es una carta de presentación mucho mejor que otros que no tienen ninguna. Y bueno, dependerá de lo que logremos armar y del espacio político que se logre construir, de que esa cuestión llegue a buen puerto en un Uruguay que encuentra en eso una necesidad, porque si se hubiera gestionado bien, seguramente que Novik sea un buen gestor, tal vez no fuera tan reconocido. Tal vez hoy lo que la gente está diciendo, después de ver lo que se vio, porque seguramente no tuviéramos esta discusión si no hubiese pasado lo que pasó, que tuvimos el mayor presupuesto de la historia en seguridad y tenemos la peor seguridad de la historia, el mayor presupuesto en la educación de la historia del Uruguay y hemos tenido los peores resultados en la educación pública en el Uruguay, que hayamos tenido monopolios y el precio más barato del petróleo en relación al dólar de muchos años en la historia del mundo y que sigamos pagando los combustibles más caros del mundo y que hoy tengamos en el día de hoy exclusivamente paros de estacioneros porque le quieren hacer pagar a los privados lo que desde la gestión pública se dilapidó, se tiró y vaya a saber todavía cuando termine de investigar la justicia los bolsillos de quién está ese dinero. Entonces, obviamente que la gente se empieza a cansar de la mala administración y cómo hemos tirado y dilapidado, por no decir otro tipo de palabras, porque todavía no están las pruebas o todavía no están las decisiones de la justicia, para no hablar directamente de corrupción, de que los dineros que se han tirado en el Uruguay. Bueno, obviamente los buenos gestores o quienes en su vida privada han gestionado bien, empiezan a concitar en la ciudadanía un interés mucho mayor que seguramente en otros tiempos tal vez no lo hubieran concitado. Daniel, muchas gracias por estos minutos en Te Digo la Otra. Bueno, gracias a ustedes y a la orden como siempre.